Bueno, pues entonces, hace un momentito adelantaba un poquito de la importancia de este tema y creo yo que se resume en una frase que he venido compartiendo una y otra vez en los diferentes espacios donde he tenido la oportunidad y el privilegio de exponer temas semejantes a este. Y es lo que ustedes están viendo, espero, en pantalla, nada más para checar si están viendo ahí que dice nuestros hijos, sí, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Entonces, ¿por qué es tan importante el tema de la educación? Bueno, entre otras cosas, porque nos guste o no, nuestros hijos o las siguientes generaciones están siendo catequizados por la cultura. Yo estoy usando un término que a lo mejor puede causar un tanto de ruido, un poquito de ruido para la mente evangélica, común y corriente como todos nosotros, ¿verdad? Cuando oímos esta palabra, pues inmediatamente podemos nosotros reaccionar con un poquito de pushback, dirían los gringos, ¿no? O sea, como que un poquito así como de rechazo, porque es una palabra que suena muy romanista, ¿no? Sin embargo, a pesar de que podemos pensar que este es un término del cual la Iglesia Católica Romana tiene pues el copyright, la palabra es una palabra neotestamentaria realmente, es un verbo que se usa en el Nuevo Testamento y que significa enseñar, ¿sí? Con sus diferentes derivados. Bueno, pudiéramos nosotros decir que nuestros hijos están aprendiendo, nuestros hijos están siendo discipulados, nuestros hijos están siendo catequizados por la cultura. Realmente, la pregunta no es si están siendo o no están siendo catequizados, la pregunta es quién lo está haciendo. Y efectivamente, ellos están aprendiendo un catecismo cultural. Ahora, hay muchos más contenidos, por decirlo de alguna manera, que ellos están aprendiendo, pero algunos de los más actuales, de los más relevantes, de los más contemporáneos son estos. Es decir, como ustedes pueden ver, ellos están aprendiendo acerca de que su identidad depende de ellos mismos, ellos forman su identidad y por lo tanto pues tienen que ser veraces con respecto a lo que ellos sienten que son. Ellos reciben este consejo, tú sé tú, y por supuesto se les dice que la autoridad última, la autoridad máxima es el corazón, su corazón. Sigue tu corazón. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Bueno, así lo pone este autor. Ustedes están viendo en pantalla. Dice, debes catequizar y discipular a tus hijos, aunque en un sentido son términos sinónimos, ¿verdad? Pero bueno, intencionalmente a edades cada vez más tempranas. ¿Por qué debes hacerlo? Porque si no, vean ustedes, la cultura lo va a hacer. Y lo va a hacer con más efectividad. Y lo va a hacer con mucha más efectividad. Y me encanta la frase que está al final. Digo, me encanta en un sentido y en otro no. Si no enseñas a tus hijos, la cultura o el mundo lo va a hacer. ¿Sí? Eso es algo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta como padres y como iglesia también, por supuesto. Así entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no tomamos en serio esto? ¿Qué sucede? Bueno, podemos decir, hombre, no pasa nada. No, sí pasa. Y entre las cosas que pudiéramos nosotros mencionar es este asunto que se describe como deconversión. Bueno, algunos hablan este lenguaje, otros no. Cuando hablamos de deconversión, quizá podemos pensar en Saruman y en Anakin Skywalker, ¿ok? Para aquellos que son verdaderamente salvos, son los que entienden estas referencias, o que no. Los que no lo entienden no son viejos como yo, pero bueno. El asunto es que la deconversión puede describirse de muchas maneras. Michael Kruger dice que la deconversión, ¿sí?, es cuando sucede cuando una persona que está profundamente comprometida con la fe cristiana termina abandonándola y abandonando sus anteriores creencias. Bueno, las estadísticas hasta cierto punto son alarmantes, aunque últimamente hemos visto en las redes sociales, en diferentes plataformas como YouTube, hemos visto que se supone que hay una especie de avivamiento entre la generación Z y miles de jóvenes están siendo bautizados, etcétera, etcétera. Pero aún así, desde hace algún tiempo la tendencia ha sido
de que en el mundo, digamos, anglosajón, entre 6 y 7 de cada 10 jóvenes terminan abandonando la iglesia, terminan abandonando la fe cristiana. Y uno pudiera decir, bueno, eso sucede en Europa, eso sucede en Canadá, eso sucede en los Estados Unidos. Bueno, pues no cantemos victoria porque no cantamos malas rancheras. En el mundo latino, más o menos, un estudio revela que más o menos 3 de cada 5 jóvenes terminan abandonando también la iglesia cuando se gradúan de la prepa, cuando van a la universidad, cuando empiezan a trabajar, ¿no? Entonces, el asunto es que esta deconversión puede estar sucediendo frente a nuestras propias narices y no darnos cuenta. ¿Por qué? Porque los chicos pueden estar físicamente en la iglesia, pueden repetir lo que se supone que deben repetir, ¿sí? Pueden comportarse como se espera que se comporten y al mismo tiempo, sin darnos cuenta, ellos están pasando por un proceso de deconversión. Algunas estadísticas estiman que muchos chicos terminan abandonando la fe de sus padres tan temprano como a los 9 años. Nada más que siguen en la iglesia porque no les queda de otra, porque no tienen de otra. A la primera oportunidad, por supuesto, entonces terminan dejando la iglesia y la fe de sus padres. En la iglesia hemos tenido un par de experiencias muy dolorosas de voy a decir personas para que no, que crecieron en la iglesia, los vimos nacer, o sea, prácticamente una de esas personas nació en la iglesia, casi en el púlpito, ¿no? Y como siempre digo, el pastor es el que asistió en el parto y le dio su nalgada y su primera palabra fue Jesús. Y tiene una relación con una persona no creyente y nos dijo, prefiero esta relación que a Jesucristo. Y eso es un ejemplo de los muchos ejemplos que suceden en nuestras iglesias. La Biblia tiene un nombre para esto, ¿verdad? La Biblia le llama, ahí está, le llama apostasía. Ese es el término bíblico, apostasía. ¿Sí? Ahora, no me malentiendan, aquí no estamos hablando de alguien que pierde su salvación. Estamos hablando de alguien que nunca la tuvo realmente, que nunca fue salvo, que aparentaba ser salvo, pero nunca lo fue. Bueno, hay otro término que es muy similar y es el término deconstrucción. Palabras que están de moda más o menos en el mundo del cristianismo el día de hoy. Y no solamente en el cristianismo, sino en la cultura. Y deconstrucción se entiende, hay varias maneras de describir esto. Deconstrucción se entiende como el proceso de cuestionar las propias creencias que alguna vez fueron consideradas incuestionables debido a nuevas experiencias. No sé, el chico pues fue a la universidad o empezó a leer a Michel Foucault, ¿no? O empezó a enfrascarse en conversaciones con su amigo budista, ¿no? Empezó a interactuar en un mundo, en las redes sociales, por supuesto, que está ahora más conectado y expuesto a diversidad religiosa que antes. Entonces, deconstrucción, como dice Alisa Childers, es el desmantelamiento de las creencias con las que uno creció y que uno nunca cuestionó. Entonces, en un sentido pudiéramos decir que deconstrucción es un sinónimo funcional de conversión. O sea, me deconvertí es el equivalente a deconstruir mi fe. Usted sabe que ahorita el término deconstrucción es muy famoso. Vas a un restaurante y pides un pastel deconstruido. ¿Qué es lo que hace el chef? Agarra el pedazo de pastel y lo porrea en tu plato. Ahí está, deconstruido, ¿no? Que porque está así, disperso y sus partes por todos lados, ¿no? Bueno, deconstrucción es un término que se usa en la academia, se usa inclusive también en el mundo de la religión, vamos a decirlo así. Me deconvertí. ¿Qué quiere decir? Bueno, deconstruí mi fe y por lo tanto yo ya no creo en estas cosas. A veces de verdad da miedo ir a las redes sociales por otras razones también, pero o ir a algún sitio de noticias en internet, porque probablemente vamos a encontrarnos con otro líder evangélico que dice, ya no soy evangélico, con otro profesor de seminario, con otro pastor, con otro líder de alabanza que dice,
Yo ya no creo en estas cosas. Hace algún tiempo empezó a ponerse de moda el término ex-evangelical, ¿sí? En el mundo sajón, para hablar de los ex-evangélicos, aquellos que ahorita son muy activos en las redes hablando de por qué ya no son evangélicos. Bueno, quizá algunos están al tanto de la tragedia de Michael Tate, de DC Talk y de Newsboys, pero antes de la tragedia de Michael Tate, pues casi nadie habló al mismo nivel de lo que se habla cuando Kevin Max, uno de los tres de DC Talk, dijo, pues yo ya no creo estas cosas, ya no creo, soy un agnóstico, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Algunos conocen la banda DC Talk? ¿Algunos de aquí? 2 o 3 por ahí. Bueno, ok. Bien. Entonces, en algunos casos, fíjense, en algunos casos la la deconversión implica el rechazo total del cristianismo. Pero en otros casos tiene que ver con abrazar una versión completamente diferente de la fe, ¿sí? Particularmente lo que se conoce el día de hoy como cristianismo progresista, que no es otra cosa más que el viejo liberalismo con un nuevo empaque. Pero al final del día, muchos optan por abrazar esta versión completamente diferente de la fe, como Pablo dice, un evangelio que no es el evangelio, que es otro evangelio, que es un falso evangelio, un evangelio que se acomoda a la cultura postmoderna, postmoderna, como dicen algunos, o posverdad, etc. Bueno, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué? Si tienen una Biblia con ustedes, me gustaría que fuéramos por un momento a este pasaje. Ahí va. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Esto es lo que Pablo escribe al relativamente joven pastor Timoteo, quien estaba enfrentando pues diferentes situaciones complejas en su iglesia. Era pastor de la iglesia en Éfeso. Y entonces esto es lo que le dice Pablo a Timoteo. Pablo está en la cárcel, está en Roma. Él sabe que ya no va a salir después de este encarcelamiento. Esta es probablemente su última comunicación, al menos canónica, con Timoteo, su fiel y amado discípulo. Dice así, voy a leer en la Reina Valera 1960, como siempre digo, la Biblia que Dios inspiró. Bueno, muy bien. Dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjense en algunas descripciones que Pablo hace de Timoteo. ¿Cómo se refiere a Timoteo? Es muy interesante. Noten por favor que dice que Pablo le llama, por supuesto, a persistir. ¿En qué? Le dice: en lo que has aprendido y de lo cual te has convencido, de lo cual estás convencido. Dos características interesantes aquí de Timoteo. Si vamos al trasfondo que tenemos en la Biblia, quizá un poquito de trasfondo biográfico si ustedes quieren, pues podemos ir a un par de lugares. Uno es Hechos 16 y el otro es el comienzo de esta carta, segunda de Timoteo capítulo 1, donde conocemos un poquito más del trasfondo de este joven, que en Hechos 16 es descrito como un discípulo de Cristo, un verdadero discípulo, y se le describe como un hijo de madre judía pero de padre griego. Lo más probable es que Timoteo fuera hijo de lo que se conoce en la jerga evangélica de un matrimonio mixto, creyente y no creyente. Es muy probable que su papá no fuera creyente. Yo sé que no tenemos la absoluta certeza para decir que así fue, pero algunas cosas nos hacen pensar que realmente el padre no era creyente. Una es que Timoteo no era circuncidado. Dos, no sé si el padre se opuso a su circuncisión. Dos, nunca vemos que se le mencione al padre aquí activamente involucrado en el discipulado de su hijo. Cuando se habla del discipulado de este niño y luego del joven, se menciona a su abuela y a su madre, pero no a su padre.
Pero noten ustedes que a pesar de esa situación, Timoteo, por la gracia de nuestro Señor, llegó a ser un verdadero discípulo, un verdadero creyente. Y Pablo aquí lo describe con estas características. Por un lado, dos Cs aquí, ¿no? Timoteo conocía las Escrituras. Timoteo conocía las Escrituras, ¿sí? Por otro lado, Timoteo estaba convencido de su fe. Timoteo estaba convencido de su fe. Y noten, por favor, que Pablo dice que él había conocido las sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que conoció y de qué estaba convencido? Bueno, él conoció las Escrituras de este niño y estaba convencido de que las Escrituras eran la palabra de Dios. También Pablo dice, Timoteo, tú sabes de quién has aprendido esto, ¿sí? Tú aprendiste desde la niñez, tú aprendiste de tu madre, de tu abuela. En ti, dice, hay una fe no fingida, la cual habitó primero en tu abuela, luego en tu madre, y estoy seguro que en ti también. Noten que dice Pablo, estoy seguro que en ti también. Bueno, aquí hay algunos padres, entiendo, y la pregunta para nosotros los padres es si nosotros estamos seguros, hasta donde podemos estarlo, por supuesto, de que nuestros hijos no están fingiendo la fe. Porque, déjeme decirlo, yo crecí como protestante, como evangélico, como presbiteriano. Soy cuarta generación de presbiterianos. Tengo algo de pedigrí presbiteriano, ¿no? En la sangre. Pero a pesar de eso, pues fui muy bueno en fingir la fe, ¿sí? Fui muy bueno en fingir la fe. Y quizá algunos de ustedes pueden recordar también su propia experiencia, que también eran muy buenos para fingir la fe. O sea, se saben la jerga, ¿no? Se saben la terminología, saben qué decir, con quién decirlo, cómo decirlo, etc. La cuestión es que hay muchos padres que se conforman con ver a sus hijos activos en el grupo de jóvenes, venir a la iglesia, verlos cantar apasionadamente, ¿verdad? Las alabanzas y demás, muy activos en los diferentes ministerios y dan por sentado que sus hijos son creyentes. Pero historia de deconversión tras historia de deconversión, pues vienen a ser golpes de realidad, ¿no? Timoteo, dice Pablo, era un verdadero creyente. Timoteo, tú aprendiste esta fe, lo aprendiste de tu abuela, lo aprendiste de tu madre, que por cierto, por supuesto, estas mujeres sencillas, sin grados académicos, teológicos, etcétera, se dieron a la tarea de catequizar, de discipular a este niño. Y bueno, lo interesante es que también Pablo también. Pablo viene vamos a decirlo así, a suplementar y quizá complementar la enseñanza que se daba en el hogar. Esto nos habla de algo que es muy necesario en la educación, esta sinergia, este trabajo conjunto entre hogar e iglesia. No es lo uno o lo otro, son ambas cosas. Sin embargo, hoy hay un doble problema. Y usando esas características que Pablo menciona acerca de Timoteo, podemos hablar de ese doble problema que encontramos en el mundo evangélico, en nuestras iglesias, ¿sí? En nuestras iglesias presbiterianas. ¿A qué me refiero? Bueno, por un lado, hay esta carencia de conocimiento de las Escrituras. Y por otro lado, también hay una carencia de convicción con respecto a la fe cristiana. Si algo es cierto, bueno, tal vez no lo debo decir de esa manera, pero una cosa que es cierta, mejor dicho, es que hay un marcado y cada vez más creciente analfabetismo bíblico en nuestras iglesias. Por supuesto, y no voy ahorita aquí a la guerra generacional, pero algunos ya ni siquiera pueden mencionar el orden de los libros del Pentateuco. Dices, pues ¿para qué? No, para eso tenemos ChatGPT. Oye, ChatGPT, ¿cuáles son los 5? Oye, Alexa, ¿no? O sea, ya ni siquiera
saben el nombre de todos los libros de la Biblia, y yo sé que en la puerta a la entrada al cielo San Pedro nos va a preguntar, a ver, recita los 66. No, yo lo sé, ¿ok? No somos salvos por acumular conocimiento. Sin embargo, este marcado analfabetismo está teniendo graves consecuencias. Digo, podemos mencionar varias evidencias, y yo sé que todas las estadísticas, una vez que se publican, son obsoletas, ¿sí? Son obsoletas. Vaya, ni siquiera hemos terminado de citar y ya es obsoleta, ¿ok? Pero esto nos da una idea. Este es un estudio hecho por el grupo Barna. Es un estudio muy completo. Y a veces dicen, bueno, es que siempre andan citando estadísticas gringas y demás. Bueno, es cierto. En parte porque no tenemos muchos datos. La iglesia no invierte en este tipo de cosas, no se considera necesario. Tuve la oportunidad de hablar ante la Asamblea General hace un par de años o algo así, y no me van a volver a invitar, pero bueno, tuve la oportunidad de decir a mi Asamblea General, invertamos dinero en un estudio muy serio, contratemos a una firma como Barna, por ejemplo, profesional, para que podamos tener una radiografía de la realidad, y nos vamos a espantar de lo que vamos a encontrar. Vean estos datos, ¿sí? Vean estos datos sobre Latinoamérica y México en particular. ¿Ven qué dice ahí? 85% de los encuestados, ¿verdad? En América Latina dicen que en su hogar hay una Biblia cristiana. Y luego dice, aunque 1 de cada 5 nunca usa una Biblia, lo que se define como leer, escuchar, ver, orar, usar texto o contenido bíblico, ¿verdad? O sea, nunca usa una Biblia. La mitad de los adolescentes cristianos de esta región, dice, interactúa con las escrituras al menos una vez a la semana. Una vez a la semana, pero casi un 20% nunca usa la Biblia. 1 de cada 5 nunca usa la Biblia. Se destaca México, donde solo el 30% de los adolescentes cristianos interactúa con esa frecuencia. 30% en nuestro país. Bueno, ¿qué en cuanto a la convicción? No solamente el analfabetismo bíblico es grave, sino el asunto también de la falta de convicción con respecto a la fe cristiana. Noten ustedes, de los encuestados, 52% se identifican como cristianos. Solamente 50% de los que se identifican como cristianos cree que Jesús resucitó de los muertos. 1 de cada 2 de nuestros jóvenes que se identifican como cristianos cree que Jesús resucitó de los muertos. Piénselo por un momento. 44%, nada más 44% cree que Jesús es Dios en forma humana. Y noten ustedes, 77% en México se identifica como cristiano, pero solo el 28% afirma haber tomado la decisión personal de seguir a Jesús. Digo, y podemos seguir hablando de datos y datos. Mi esposa me dice, demasiados datos. Así que vamos a lo que nos interesa, ¿no? ¿Cómo podemos responder a este asunto? O sea, podemos mencionar un montón de otros ejemplos. El asunto es complejo, realmente hay una imperante necesidad de que nosotros podamos tomar en serio lo que está sucediendo. ¿Cómo podemos responder? ¿Qué podemos hacer? Bueno, quizá empezamos nosotros a pensar en maneras innovadoras, vanguardistas, relevantes, que podemos nosotros usar para responder a esta situación. Pero es interesante que la Escritura no nos llama a ser vanguardistas. La Escritura nos llama a ir hacia atrás. A ir hacia atrás. ¿Sí? Así dice el Señor, dice el profeta Jeremías. Párense en los caminos y miren y pregunten por los senderos antiguos. ¿Cuál es el buen camino? Y anden por él y hallarán descanso para sus almas. Pero dijeron, no andaremos en él. ¿De acuerdo? Jeremías está hablando de una situación particular y no quiero yo sacar el texto de su contexto para usarlo como pretexto. Pero sí, o sea, tomamos la frase que menciona aquí Jeremías cuando dice, pregunten por los senderos antiguos. Quizá la mejor manera de responder es ir hacia atrás. Es ir hacia atrás. ¿Y a qué me refiero? Pensemos en los reformadores. Hace un momentito
se mencionaba el hecho de que la iglesia reformada siempre está reformándose. Y el lema de la reforma es semper reformanda, ¿no? Iglesia reformada, siempre reformándose. La mayoría entiende que el llamado a reformarse quiere decir que constantemente estemos buscando cómo innovar en la iglesia para atraer a las nuevas generaciones. Que constantemente estemos en búsqueda de maneras relevantes, atractivas, cautivantes, para que los chicos no se vayan de la iglesia, para que los jóvenes pues sientan que hay una iglesia cool, chida, en la que podemos nosotros asistir, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿Poner un Starbucks en la iglesia? Lo ponemos, ¿no? ¿Qué necesitamos? Bueno, máquinas las ponemos, con tal de que podamos nosotros, bueno, mantener a nuestros chicos en la iglesia y, por supuesto, atraer a otros a la iglesia. Nos olvidamos que los reformadores no fueron hacia adelante, fueron hacia atrás, ¿sí? En otras palabras, citamos siempre semper reformanda, pero solamente citamos la primera parte. El lema, palabras más, palabras menos, es iglesia reformada, siempre reformándose de acuerdo con la palabra de Dios. El llamado siempre será regresar a la Escritura, para que la Escritura reforme a la iglesia, para que la Escritura pueda cambiar aquello que no es correcto, que no está bien. Cuando nosotros vemos, vamos a llamarles así, los grandes, no quiero usar el término porque al rato voy a decir algo que va a sonar así como que contradictorio, pero los grandes avivamientos en la Biblia, ¿sí? Por ejemplo, en los libros de Esdras, Nehemías, los libros de Reyes, Crónicas. ¿Qué precedió a esas grandes reformas? Vamos a llamarles reformas. Cuando hubo gran arrepentimiento corporativo, es decir, el pueblo de Israel se arrepintió, hubo humillación y lágrimas. ¿Qué fue lo que precedió a eso? El encontrar, el redescubrir las Escrituras, ¿sí? Que habían sido abandonadas. ¿Sí? La Escritura ya no se enseñaba, los padres ya no enseñaban a sus hijos, habían dejado por completo la Escritura. Podemos ir a episodios en el libro de los Reyes cuando por accidente estaban remodelando por ahí, entonces en el muro encuentran un rollo y dicen, ¿qué es este rollo? ¿No? Y se lo llevan al rey y el rey se da cuenta de que es la ley de Dios y el rey ordena que la ley fuese leída y eso produjo una gran reforma espiritual en el pueblo de Dios en ese tiempo. Entonces el llamado realmente es a regresar a la Escritura. No es ir hacia adelante, es regresar a esas sendas antiguas, no estar pensando en qué cosas novedosas podemos hacer para responder a estos desafíos, para que nuestros chicos permanezcan en la iglesia, para que atraigamos a otros. Bueno, pensemos en las tareas básicas de la iglesia, las 3 grandes tareas de la iglesia. ¿Cuáles son estas tareas? Bueno, ahí las tienen. Adoración, ¿sí? Formación o enseñanza y evangelización. No puse evangelismo para que todo rime. Bueno, adoración, formación y evangelización. Esas son las 3 grandes tareas de la iglesia. Ahora, nosotros pudiéramos pensar que estas no tienen que ver la una con la otra. Sin embargo, en realidad hay un empalme ahí, ¿sí? Podemos ver este traslape, si ustedes quieren, entre estas 3 tareas. La adoración no es exclusivamente adoración, también es formación y también es evangelización. Ahora bien, no hay que perder de vista algo muy importante. Yo sé que no es una ponencia sobre liturgia, pero la adoración debe entenderse, como vamos a decirlo así, el acto prioritario de dar gloria a Dios. O sea, adoración se trata en primerísimo lugar de Dios y su gloria, ¿sí? En pocas palabras, el culto no es un salón de conferencias académico, ni tampoco es un medio de bienvenida para el no creyente. Ahora, al mismo tiempo que Dios recibe gloria, ¿por qué le llamamos servicio de adoración? En estos tiempos, las iglesias que quieren ser innovadoras ya ni siquiera quieren hablar de servicios, ¿no? Hablan de la experiencia, ¿no? La experiencia de adoración. Peligrosísimo término, ¿sí?
Peligrosísimo término. Bueno, lo que es más, hay iglesias que ya no quieren llamarse iglesias. O sea, comunidad de esto, o familia tal, o grupo tal, pero no quieren llamarse iglesia, que es que porque ofende a los no cristianos, que porque el término iglesia ya está muy desgastado. Bueno, ese es otro asunto. Pero el punto es que ciertamente el servicio público de adoración puede llamarse servicio de adoración. ¿Por qué? Porque eso es lo que venimos a hacer, a servir al Señor. Salmo 100, ¿sí? ¿Qué dice el Salmo 100? Que entremos por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. ¿Para qué? Para servirle, ¿sí? Nosotros somos los súbditos, Él es el Señor, el soberano del pacto, y venimos a tributarle la honra y la gloria que son debidas a su nombre. Ahora, hay unos subproductos, vamos a decirlo así. Algo más sucede. Al darle la gloria a Dios, somos formados, ¿sí? Hay un elemento de formación. Y el otro subproducto, que es, digamos, el que queda en la parte final, es la evangelización. Alguna vez escribí un pequeño trabajito ahí que tuvo como título que culto evangelístico no solo es una redundancia, sino es un oxímoron. Bueno, el asunto es que el culto inherentemente es evangelístico, ¿ok? Pero caemos en un error cuando nosotros diseñamos el culto de la mañana con el no creyente en mente. Esto no es en primer lugar para el no creyente, ni siquiera es para el creyente, es para Dios. En segundo lugar, el culto es un diálogo entre Dios y su pueblo que el no creyente que está aquí sucede que escucha. ¿Ok? Dios no está hablando en un sentido primario con el no creyente, está hablando con su pueblo. Dios habla, el pueblo responde, ¿sí? Y ese diálogo lo escucha el no creyente, pero hay iglesias que piensan que vamos a quitar el púlpito, que nada que ofenda al no creyente, nada que le extrañe. Brandon Lake la otra vez ahí estaba diciendo una real babosada, ¿no? Perdóneme por decirlo así. Cuando estaba hablando, Brandon Lake, ¿conoce a Brandon Lake? El que gana todos los premios ahorita por la música cristiana, ¿verdad? Hablando de esto, de que debemos nosotros deshacernos de cosas como santo, 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 porque la persona que entra aquí no tiene ni idea de qué es santo. A mi mente viene un término que no voy a usar. Pero bueno, eso no es para en primer lugar no es para el no creyente. O sea, nosotros no debemos estar organizando el culto teniendo en mente las preferencias del no creyente. Hay iglesias que así organizan sus cultos, pero el culto es en primer lugar para la gloria de Dios. En segundo lugar, pues tiene este elemento de formación. Como ustedes pueden ver, hay una especie de empalme y traslape ahí entre adoración y formación. Hay mucho que hay que decir, ¿verdad? Pero el tiempo se está yendo aquí. Entonces vamos a ver rápidamente esos dos aspectos. Voy a centrarme nada más en formación y adoración, muy brevemente, porque hay mucho que decir. Bueno, pensemos entonces en el asunto de formación. Y es obvio, ¿verdad? Y aquí no voy a abundar mucho porque esto lo sabemos, entiendo que se ha hablado de esto y se va a hablar también. Tenemos que enseñar las Escrituras. Pablo le dice a Timoteo: persiste en lo que has aprendido. Ahora, nosotros queremos que nuestros jóvenes permanezcan en la fe cristiana, pero ¿sabe usted qué? No pueden persistir en lo que no conocen. Muchos jóvenes cristianos no tienen lo que se pudiera describir como una cosmovisión cristiana, ni tampoco tienen, para empezar, conocimiento de las Escrituras. No pueden persistir en lo que no conocen. Ahora, es cierto que hay quienes se han deconvertido y que han deconstruido su fe a pesar de saber muchísimo. Es cierto. Pero uno de los graves problemas es que muchos jóvenes el día de hoy no conocen su fe, no han sido educados, no han sido enseñados, no han sido catequizados, como veremos, ¿ok? Bueno, Al Mohler, lo mejor que le pudo pasar al mundo bautista después de Félix Ramírez, ¿verdad? Dice: los cristianos que carecen de conocimiento bíblico son el producto de iglesias que marginan el conocimiento bíblico.
por supuesto. Y él dice, hablando del ministerio juvenil, dice, a los ministerios juveniles se les pide ¿qué? Pues se les pide arreglar problemas, ¿verdad? De que, pastor, ahí le traje a mi hijo para que me lo componga, ¿no? Así casi siempre se escucha eso. Proveer entretenimiento, mantener a los chicos ocupados para que no se vayan al paseo de las ánimas o cosas así, ¿verdad? O sea, ¿cuántos hacemos nuestro Festival de la Luz, nuestro Octubrillante, hacemos nuestro ¿qué? Fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Para que no se vayan los chicos, ¿no? Entonces, ¿cuántos programas juveniles en iglesias locales realmente producen conocimiento sustancial de la Biblia en los jóvenes? Y hermanos, esto tiene que empezar temprano. ¿Sabe por qué? Porque la cultura está catequizando a sus hijos a edades muy tempranas, ¿verdad? Están aprendiendo el catecismo, lo están aprendiendo de Bluey, lo están aprendiendo de K-Pop Demon Hunters, ¿verdad? Están ahí en Discovery Kids, pensamos, porque dice Kids es inocuo, ¿verdad? Está en Disney Junior, ahí ellos están siendo catequizados, ¿verdad? Y realmente me enferma ver a parejas cristianas en una comida, en un restaurante, en su casa, se sientan, el bebito allá en su silla para comer y su tremendo celular, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que podemos decir al respecto, pero hay que empezar temprano. Desde la niñez, dice Pablo, has sabido las Escrituras. Y los padres, por supuesto, debemos tomar con seriedad nuestra responsabilidad. Noten este par de citas, una de Lutero. Lutero dice lo siguiente: Él no te ha dado a tus hijos y los medios para mantenerlos simplemente para que hagas con ellos lo que quieras, o para entrenarles para salir adelante en el mundo. Pues es increíble también cuántos padres cristianos hacen lo que tengan que hacer. Manejan, ¿verdad? Son choferes. De clase de tahitiano se van a su clase de ukulele. De clase de ukulele van a sus lecciones de francés. Y de ahí luego van a las clases de sudoku, ¿no? O sea, de aquí para allá. Hacen lo que tengan que hacer. Lo que tengan que hacer. Oye, no van a venir a la escuela de formación. No, pastor, es que es muy temprano para la niña para que se levante a esa hora, ¿no? Bueno, en fin. ¿Ok? Se te ha ordenado, dice Lutero, seriamente criarlos para el servicio de Dios. ¿Ok? Calvino, todos debemos ponernos de pie y saludar con la mano derecha. El decreto, entonces, que los padres mismos, siendo instruidos en la doctrina de la ley, deben contar como si fuera de la boca de Dios a sus hijos, que ellos han sido liberados, pero también reunidos en un cuerpo, como su iglesia, para que a través de las edades rindan una pura y santa obediencia a Él como su liberador. O sea, los padres vienen a ser como la boca de Dios para instruir a sus hijos. ¿Y cuál es el papel de la iglesia? Pues la iglesia tiene que equipar y apoyar a los padres en esta responsabilidad. Mientras más viejo me pongo, cada vez más convencido estoy, por ejemplo, que ministerio a los jóvenes, ministerio juvenil, se trata más de trabajar con los padres que con los jóvenes mismos. Queremos influir en un joven, influyamos en sus padres, porque nos guste o no, son la influencia más grande, para bien o para mal. ¿Sí? Entonces tenemos que trabajar con los padres. Iglesia y hogar juntos. Iglesia y hogar juntos. Bueno, mucho más que decir. ¿Sí? Mucho más que decir. Instituto Next. Bueno, ok. Pero ahora hablemos del otro asunto. El asunto de la catequesis. Catequesis, bueno, yo ahí consultando, ¿cuál es la pronunciación correcta? Catequesis. Bueno, dicen que es catequesis, ¿no? Otros dicen que es catequesis, pero vamos a decir catequesis. Bueno, ¿qué es este asunto? Bueno, el verbo, hay un montón de palabras en el Nuevo Testamento. Catequeo, de manera muy sencillita, quiere decir enseñar oralmente, verbalmente, ¿verdad? Con el habla, pues. ¿Sí? Tenía un maestro que era muy quisquilloso en la Facultad de Educación. ¿Alguien fue discípulo del maestro Blanqueto aquí? ¿No? Bueno. Así, ¿verdad? Muy quisquilloso. Cuando decías examen oral, ¿qué? Eres dentista, te decía, ¿no? Y te corregía todas las palabras. Pero bueno, perdóneme mi ignorancia. Vamos a decir aquí que es un asunto de instrucción oral, ¿no? Ok. La catequesis o catequesis es un método de instrucción, ¿sí? Es un método de instrucción, ¿ok? De la iglesia primitiva, debe ser pero ahí mi computadora es muy inclusiva ella y le gusta que
respetar la decisión de cada uno. Entonces, ella pues, sí, dice que si quiere ser primitive, pues es su asunto, ¿no? Pero bueno, particularmente prominente y útil en una época preletrada, y se caracteriza, y no es una traducción, realmente cambia las cosas, y se caracteriza por un diálogo entre el maestro y el estudiante, y es un método que la iglesia ha usado para pasar la fe de generación en generación, ¿sí? Y bueno, tengo que maximizar mi tiempo aquí y porque estamos llegando, creo, ya aproximándonos al final. Pero hay mucho que pudiéramos decir aquí. Ok, bien. Esta práctica se desarrolló en una época en que los laicos no tenían una biblioteca rica a su disposición, ni necesariamente tenían copias personales de la palabra de Dios, ni necesariamente eran capaces de leer la Biblia, por supuesto, aunque tuvieran acceso a ella, cosa que no. Y los catecismos desde el principio se enfocaron en tres cosas: el credo de los apóstoles, la oración del Señor y los 10 mandamientos. ¿Okay? Y dominar estos tres fue la clave para la catequesis o catequesis, aún en la iglesia antigua. Fíjense ustedes que el proceso de catequesis duraba entre 1 a 3 años, duraba hasta 3 años. Y esta era una época de intensa persecución, y por eso se requería una fuerte convicción y confianza, en una fe que sería probada por persecución. De 1 a 3 años. Yo sé que en esta iglesia toman bastante en serio su proceso para la membresía, ¿no? Y qué bueno, ¿sí? Porque en muchas iglesias encontramos que la catequesis solamente, la clase para la membresía, un par de fines de semana, ¿verdad? 2 sábados al mes y listo, se acabó, ¿no? Se tomaba muy en serio la instrucción. Entonces, esa práctica eventualmente, cayó en desuso en la Edad Media, ¿sí? Gracias al monasticismo se desarrollaron algunas escuelas catéquicas en centros de cristianismo primitivo, en Alejandría, en Antioquía, no aquí, sino en Constantinopla, Roma, y con el tiempo estas escuelas catéquicas enfocaron su atención a los monjes, a los candidatos a oficios especiales. Pero ¿qué creen? Que movimiento monástico se desarrolló a expensas de la catequesis, pues, de los laicos, ¿sí? O sea que este asunto se volvió un asunto nada más de los monjes y de los teólogos profesionales. Bueno, los reformadores del siglo XVI, ¿sí? Vieron la importancia vital de restaurar la práctica de la catequesis, esta práctica antigua, y tomaron entonces como ventaja, ¿qué creen?, la invención de la imprenta, lo cual hizo posible la impresión y amplia distribución de catecismos. O sea, los reformadores recuperaron lo que se había perdido en la Edad Media. El Lutero escribió 2 catecismos, por ejemplo, uno menor o breve para los niños y uno mayor para los adultos. ¿Okay? Calvino escribió varios catecismos. Su primer catecismo, no fue escrito en forma de preguntas y respuestas. Eso vino después. Pero el catecismo que escribió Calvino parecía muy complejo, pero hay que entender que Calvino, pues pasó mucho tiempo tratando de convencer al Concilio de Ginebra de la necesidad de catecismos. Cuando finalmente accedieron, Calvino entonces escribió el catecismo rápidamente por si cambiaban de opinión, ¿no? Entonces, realmente eso fue. Antes de que estos cambien de opinión, pues de una vez, venga el catecismo, ¿no? Entonces, después de que lo escribió, bueno, él esperaba poder revisarlo, pero nunca pudo hacerlo. Por eso su catecismo aparece en la forma en que se le conoce. Ahora, cuando hablamos de catecismos reformados, pues estamos hablando de varios, pero 2 de los más prominentes son el Catecismo de Heidelberg y el Catecismo Menor de Westminster. 2 comentarios aquí de esos catecismos prominentes. Número 1, el Catecismo de Heidelberg es conocido como el Catecismo del Conocimiento Triple. ¿Por qué? Bueno, porque él se enfoca en lo siguiente. La segunda pregunta habla de 3 cosas que el cristiano debe saber para vivir y morir dichosamente. ¿Cuán grande es mi pecado y mi miseria? ¿Cómo soy hecho libre de mi pecado y de mi miseria? ¿Y cómo debo agradecer a Dios por esa liberación?
Entonces, así se estructura el catecismo, 3 secciones. 3 secciones. La primera tiene que ver con cuán grande es el pecado, la segunda tiene que ver con el asunto de cómo puedo ser libre y así por el estilo, ¿no? Podemos decir varias cosas más sobre este catecismo, pero bueno, por cuestión de tiempo lo vamos a dejar así. El Catecismo Menor de Westminster, ¿sí? Es el catecismo del conocimiento doble, 2 secciones principales. La primera tiene que ver con creencia o doctrina y la segunda tiene que ver con deber, con la vida. Así se organiza el Catecismo Menor de Westminster, ¿sí? Primero comienza con qué debemos creer acerca de Dios y segundo, qué es lo que requiere Dios de nosotros. Así se organiza el Catecismo Menor. Ahora, un dato interesante es este. Ok, pregunta. No quiero que levanten la mano, porque no se trata de que nos avergoncemos todos, ¿no? Además de ¿cuál es la primera pregunta del Catecismo Menor? ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es? Más allá de esto, no sabemos nada. Esa es la realidad. No le voy a preguntar ni pedir, levanten tu mano, no. ¿Ok? Pero la verdad de las cosas es que nos preciamos de ser reformados, ¿verdad? ¿Y cuál es el fin? Pero hasta ahí. ¿Cuál es la segunda pregunta? O sea, si pudiéramos nosotros así hacer un ejercicio como adivina quién, ¿no? O sea, todos parados. A ver, ¿tu persona sabe la pregunta 2? Todos se van, ¿verdad? Sentando. ¿Tu persona sabe la pregunta 3? Y nos vamos sentando todos, ¿no? Pero bueno, este es el asunto. Pero ¿sabe usted que el Catecismo Menor fue escrito para niños? Para niños, ¿sí? Vaya. Típicamente en un buen hogar presbiteriano, como en el caso de B.B. Warfield, ¿verdad? El catecismo menor, ¿sí? Era dominado ya para cuando el niño tenía 6 años. Y después empezaban a memorizar el catecismo mayor. Interesante, ¿no? Bueno, ahora, vamos a ver algo más aquí. ¿Qué le pasó a esto? ¿Qué sucedió? Si la Reforma recuperó el asunto de la catequesis, ¿por qué no hay mucha catequesis en la iglesia el día de hoy? ¿Por qué los catecismos no son muy usados en las iglesias? ¿Por qué ha desaparecido esta catequesis? Si la Reforma la rescató, ¿dónde está? ¿Dónde fue? Bueno, un autor lo puso de esta manera. Dice que pues el catecismo es como el reloj del abuelo, ¿verdad? Ese reloj que dejó heredado el abuelo. O sea, está muy bonito, está ahí a la vista, pero ya no funciona. Bueno, ahora ustedes saben que aún en las escuelas ya hay varios maestros aquí, y no me atrevería yo a venderle chiles a Herdes, pero ya no quieren que los niños memoricen nada. ¿O sí? Ya ni las tablas, ¿o sí? Pues parece que tengo a Siri, ¿no? O sea, ya no quieren que memoricen nada. Entonces, algunos dicen es que gracias Alicia. Yo pensé que estaba diciendo amén. Pero bueno, no quieren que memoricen nada. Dicen que esto es inútil, que lo único que necesitan los niños es saber dónde encontrar la información, para qué van a memorizar cosas. Pero bueno, así se ve el catecismo. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó al catecismo? Bueno, hay mucho que podemos decir, pero queda muy poco tiempo aquí. Así que quizá uno de los culpables es que no encontré la mejor manera. Ese es un término que acuñé, que a lo mejor no es el término. Viene de avivamiento, ¿no? ¿Qué es esto del avivamiento? Bueno, debo decirles que a veces se trata de encontrar a un culpable de la desaparición de los catecismos, y uno de estos pues es Charles Finney. Charles Finney es el villano favorito cuando se trata de hablar de por qué los catecismos han desaparecido de las iglesias. ¿Qué pasó? Bueno, es cierto que Charles Finney puede ser el villano favorito. Sin embargo, tendríamos que hablar también de Jonathan Edwards, del primer gran avivamiento, ¿ok? Del primer gran avivamiento.
Jonathan Edwards, ¿por qué podemos decir que Jonathan Edwards también tuvo un papel importante en esto? Porque con Jonathan Edwards se empezó a privilegiar la experiencia de conversión por encima de la catequesis. O sea, no me malentiendan aquí, ¿ok? Yo no estoy diciendo que una experiencia de conversión es mala, pero se le empezó a dar más autoridad a esa experiencia de sentir que en ese momento yo entregué mi vida a Jesucristo. ¿Okay? Bueno, volvamos a Finney. Finney, bueno, él, muy interesante la historia de este señor. Finney llevó esto que inició Edwards a niveles más altos. Okay. Empezó este nuevo énfasis en el siglo XVIII de la experiencia de conversión, la conversión como la puerta de entrada a la salvación. Y esto empezó a hacer que el catecismo fuese, por decirlo menos, irrelevante y por decirlo más, un obstáculo. O sea, en la experiencia religiosa, en la perspectiva de muchos de los seguidores de Jonathan Edwards, el sentimiento empezó a valer más que la cabeza. Y la experiencia de conversión empezó a importar más que la catequesis. La plausibilidad del catecismo fue socavada debido a que la conversión fue vista como una cuestión individualista más que un entendimiento común de la religión cristiana. Y más aún, el cambio de catecismo a conversión significó que las palabras del individuo convertido fueron la prueba más importante de su fe. ¿Sí? Y más importante que la memorización de la escritura o del catecismo o de las declaraciones doctrinales de su iglesia. Lo que empezó a tener precedente por encima del catecismo fue el testimonio personal. O sea, el decir, basta con que yo diga, yo recibí a Cristo, yo soy salvo, siento que soy salvo, tuve una experiencia de conversión. Hasta cierto punto hay que estar de acuerdo con que hay cierta plausibilidad aquí. Y una razón por la que el testimonio personal puede ser visto como algo más importante que recitar un catecismo es que es muy fácil abusar de la memorización del catecismo. O sea, uno simplemente puede seguir la corriente y como loro repetir un catecismo, es cierto. En contraste con la experiencia de conversión, esto pues parece no ser un asunto confiable. O sea, la experiencia de conversión parece ser más confiable. ¿Cuál es el problema? El problema es que aún se puede abusar del testimonio. El corazón, dice la palabra de Dios, es más engañoso que todas las cosas. ¿Sí? Ninguna iglesia, ningún consistorio puede ver más allá de la declaración de una persona. Ningún consistorio puede leer el corazón de la persona. Y esa fue la semilla del problema. Y Finney entonces llevó esto a un extremo y empezó él a hablar de cómo las iglesias podían manufacturar avivamientos, ¿sí? Avivamientos. Y entonces estas campañas evangelísticas y campañas de avivamiento empezaron a suplantar la catequesis en la iglesia. Y una de las innovaciones que trajo Finney fue la famosa banca del penitente, que es más o menos como del llamado al altar, ¿sí? Después de la predicación se llamaba a la gente a venir a esa banca del penitente, donde la persona podía arrodillarse y llorar y tener una experiencia de conversión. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Sucedió que lo extraordinario suplantó a lo ordinario. O sea, ustedes saben, de pronto nuestros chicos cuando van a algún campamento interdenominacional y todos comparten sus experiencias tan emotivas y dicen, pues mi testimonio es aburrido, ¿no? O sea, no tengo nada que contar, ¿no? O sea, porque este chavo, pues, ¿no? Que estaba en drogas y estaba en brujería y aparte era trans y era sicario y el Señor lo sacó de ahí. Pues me bautizaron y estoy en la iglesia, aburrido mi testimonio, ¿no? Bueno, entonces, como que empezó a darse la primacía a lo extraordinario. Quedan como 5 minutos aquí. Bueno, entonces, luego vino la reacción.
Y como siempre, las reacciones pueden ir al otro extremo. Y vino Horace Bushnell, y ese señor pues empezó a escribir en contra. Como ya estoy perdido la audiencia, me voy a apurar aquí. ¿Ok? Atrás está la banca del penitente. No es cierto. Bueno, y ese señor empezó a decir, no, demasiado aquí cuestiones sobrenaturales, y empezó como que a decir, no. Y él empezó a hablar de la conversión como algo muy ordinario y se fue al otro extremo. Este señor vino a ser, es laureado por los liberales, ¿ok? Por las iglesias liberales. Cosas muy buenas, ha influido mucho en el mundo de la educación cristiana. Montones de esos de currícula, como se llame, que se publican en iglesias cristianas, muy influenciadas por Bushnell, muy influenciadas, ¿ok? Entonces, si con Finney teníamos que lo extraordinario se tragó a lo ordinario, con ese señor fuimos al otro lado. Lo ordinario se tragó a lo extraordinario, como que ya no había lugar para el Espíritu Santo, ¿no? Ya no había lugar para el Espíritu Santo. Bueno, luego vino Charles Hodge aquí, y Hodge pues como que medió entre estos dos, y va muy interesante la historia aquí de Hodge. Pero bien, rápidamente aquí, pues vamos entonces a ver cómo podemos emplear el catecismo en la iglesia. Bueno, ese es un llamado para los pastores, para el pastor local, para mí, para todos los pastores, para todos los líderes, para todos los maestros de la escuela de formación cristiana, para los diáconos, para los ancianos, por supuesto, y para los papás que están aquí. Para empezar, ¿sí? Memorice el catecismo. Memorícelo. ¿Ok? Usted tiene que ser capaz de citarlo. Que sea el lenguaje de la punta de su lengua. Lo tengo en la punta de la lengua, ¿no? Por supuesto. Las oraciones pueden también ser oraciones catéquicas, llenas de doctrina, que puedan formar a la gente, ¿sí? Predicar el catecismo, por supuesto. Necesitamos nosotros también incluir en la predicación nuestro sistema doctrinal enseñado en las Escrituras, ¿verdad? Animar a los padres a enseñar los catecismos. Esta instrucción catéquica es algo en que iglesia y hogar deben trabajar juntos de manera sinergista. Encuentren maneras de usar el catecismo en la iglesia. Vaya, en la escuela de formación cristiana, que pudiera haber tiempos para enseñar el catecismo, para memorizar el catecismo. Se cuestiona que los niños memoricen el catecismo, y el argumento es que la comprensión debe preceder a la memorización. Pero hay que cuestionar esto. Esto se asume y es falso. Tendemos a pensar que nuestra fe moldea la práctica, pero la práctica también moldea nuestra fe. Ahora, ustedes saben, hermanos, vean hasta nuestro nivel. Bueno, los niñitos del Islam, desde chiquititos, te recitan el Corán y ni siquiera saben leer. El testiguito de Jehová, ¿verdad? Así con su camisa de manga larga, ¿verdad? Y su sombrerito, te recita todo, ¿sí? Y nuestros niños, por supuesto. Ahora, esto tiene que ver con ese dilema de la memorización. Memorícenlo y después vendrá la comprensión. Ya los niños tendrán lenguaje bíblico en la cabeza, ¿sí? Ya tendrán categorías bíblicas. Entonces no pensemos que no funciona el catecismo porque los niños no son capaces. No. Me asombra, mis hijos ya son adultos, pero pueden citar diálogos enteros de películas de Pixar. Diálogos enteros, ¿sí? Pues que nuestros niños tengan lenguaje bíblico en la cabeza, por supuesto. Bien, esto es trabajo duro. A los niños no les va a gustar necesariamente, pero eso es lo que necesitan. Dios no nos llamó a caerles bien, nos llamó a ser padres, nos llamó a ser iglesia, ¿ok? Por supuesto, nunca el catecismo debe tomar el lugar de la palabra de Dios, jamás, nunca, ¿sí? Pero es un instrumento muy importante para
para catequizar a los niños, para enseñar doctrina. Bueno, 2 minutos quedan aquí, palabras sobre el asunto de adoración, muy sencillo. Bueno, hablamos de esto, ¿verdad? Las 3 tareas de la iglesia, ahí están, y en 1 Corintios 11 al 14, cuando tengan ustedes tiempo, con calma, lean con cuidado y se darán cuenta de cómo la adoración tiene un elemento formativo. Y a lo largo de las Escrituras nosotros encontramos que eso es verdad, ¿sí? Que la adoración tiene que ver con formación, perdón, que el día para atrás, discúlpeme. Bien, miren ustedes. Cuando vamos a las Escrituras, nosotros encontramos, por ejemplo, antes de ver este punto, Salmo 115, dice que los que adoran ídolos, ¿ok?, llegan a ser como ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que las prácticas litúrgicas forman a las personas. Forman a las personas. ¿Por qué es importante que el culto sea visto como un elemento de formación? Vivimos en la época del individualismo expresivo y precisamente por esto la adoración ha llegado a ser una adoración que creo yo que no está formando bien. El individualismo expresivo, en pocas palabras, significa que vivimos en la época del hombre psicologizado que vive en una sociedad terapéutica en un mundo emotivista. Y como resultado, nuestra adoración se ha vuelto individualizada, se ha vuelto también expresivista y emotivista, ¿sí? Muchos entienden el culto como un devocional personal colectivo. Cierra tus ojos y no pienses en nadie más. Tú y Dios, tú y Jesús. Toca el corazón de papito Dios. Es adoración corporativa, ¿sí? Pero mucho del culto el día de hoy es un reflejo de la cultura del individualismo expresivo. Y también está mal formando a la gente. ¿Por qué? Bueno, ciertamente, aunque la adoración se dirige a Dios, el elemento de formación es sumamente importante, ¿sí? Como ya hemos dicho. Y ahí hay varios textos que están a su consideración, donde vemos que hay ese elemento de formación en el culto. Por ejemplo, Pablo en Colosenses 3:16 dice que cuando cantamos nos estamos enseñando el uno al otro, ¿ok? Cantando entre ustedes con salmos e himnos espirituales, ¿verdad? Y dice ahí que la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. Y luego dice, cantando entre ustedes. Vaya, el canto en el culto no solamente se dirige a Dios, y aun cuando se dirige a Dios, tiene este elemento de formación. Nos estamos formando el uno al otro. De ahí la importancia de lo que cantamos en el culto. Bueno, Agustín hablaba de esto y se decía que él liturgizó catéquicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre pensaba en cómo el culto serviría también para catequizar a la gente, para formar a la gente. Me encantaría poder desarrollar todo esto, pero ya no hay tiempo, ¿no? Por último, antes de que ya no, suene y desaparezca yo aquí, por lo tanto nuestra adoración debe ser saturada de la Escritura. Debe ser cristocéntrica, por supuesto, trinitaria y católica. ¿En qué sentido? Estar en solidaridad con la iglesia del pasado, con la iglesia del presente, ¿sí? Ciertamente, hermanos, hay un problema. Algunas iglesias evangélicas piensan que el Espíritu Santo empezó a hablar ayer, ¿ok? Y entonces se olvidan de catecismos, se olvidan de credos, se olvidan de himnos, se olvidan de ese tipo de cosas. Ahora, nuestro problema como reformados es que pensamos que el Espíritu Santo dejó de hablar en el siglo XVI, ¿no? En Ginebra ahí dejó de hablar el Espíritu Santo. Y entonces, solamente hipnodia exclusiva y ese tipo de cosas. Pero y con barba de escocés. Pero bueno, el asunto es que aún nuestra hipnodia, ¿sí?, nuestros cantos son sumamente importantes. Sumamente importantes. Los cantos son formativos para bien o para mal. Para bien o para mal. Y por supuesto, los cantos deben cumplir con los requisitos anteriores. ¿Cuáles? Estos requisitos, ¿verdad? Y los cantos que cantamos en el culto deben dirigirse a todas las generaciones. ¿Y qué es lo que ocurre? Que a veces las iglesias marginalizan o marginan a unos, ¿sí?, por favorecer a otros.
¿Quiénes terminan siendo marginados en la iglesia? Niños y viejitos. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno que se conoce como la juvenilización de la iglesia. Es decir, vamos a priorizar a los jóvenes, ¿sí? Y entonces vamos a olvidarnos de la hipnodia, ¿ok? Vamos a olvidarnos de todo eso, ¿sí? Y vamos a cantar puros cantos relevantes. Y para empezar, pues tenemos nosotros ahí, pues ahora sí que nuestra disentería de coritos, ¿no? De estribillos, de cantos. El pobre hermano con su artritis y con sus varices y demás ya no puede estar de pie mucho tiempo, ¿verdad? No pensamos en ellos. No pensamos en ellos, pensamos en los gustos, en nuestros gustos, ¿verdad? Pero hay una gran responsabilidad con respecto a lo que cantamos. ¿Por qué? Porque el culto no solamente es para expresarme a mí mismo, no solamente es un asunto emotivista, es un asunto de formación, de formación. La iglesia debe educar, ¿sí? En el culto, debe educar en las aulas. La iglesia debe equipar a los padres para educar a sus hijos. Debe haber una sinergia entre iglesia y hogar. La iglesia tiene que entender que tiene esta tarea de formación. Y para ello necesitamos nosotros, en lugar de estar buscando innovaciones, regresemos a lo que la iglesia ha hecho, ¿sí? Catequicemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos. Tengamos cultos que formen a la gente, ricos en la palabra de Dios. Cantos ricos en la palabra de Dios. Por supuesto, la predicación, cultos cristocéntricos, trinitarios, cultos que puedan enlazarnos con la herencia que tenemos del pasado, ¿verdad? Y podamos nosotros también hablar a las siguientes generaciones. La iglesia entonces es llamada a esta tarea de formación, aún en el culto de la iglesia. Bueno, el tiempo se acabó y tenía muchas cosas más que decirles. Pero como dice el apóstol Juan, pero no quise decirlo con papel y tinta. No, bueno, se acabó el tiempo. Gracias por su atención. Espero que haya habido algunos asuntos que les hayan hecho pensar, aunque sea un poquito. Muy amables por su atención. Muchísimas gracias.